todas y a todos, muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa en la que para Unidas Podemos es un placer estar acompañadas de comisiones obreras y UGT. Yo creo que, bueno, pues que hoy nos juntamos después de haber estado también 4 años colaborando y trabajando en distintos ámbitos en materia de empleo en el Ayuntamiento de Ciudad Real con distintas iniciativas. Ayer presentamos el programa electoral y lo dijimos muy claro. Hay que hablar de empleo mucho en Ciudad Real. Los desempleados y desempleadas de Ciudad Real nos preocupan, pero para hablar de empleo hay 2 elementos fundamentales con los que hay que contar y están representados en esta mesa en este momento. Se llama Comisiones Obreras y UGT. Los sindicatos son una pieza fundamental en materia de empleo y de derechos laborales. Además, no solamente de un modelo de construir empleo, sino de un empleo de calidad, un empleo estable, un empleo que permita a las mujeres y hombres de esta ciudad poder desarrollarse, tener una vida, formar una familia si así lo desean y no tener que irse de esta ciudad a buscar trabajo a ningún otro sitio, porque nuestra ciudad nos gusta y queremos poder hacer nuestra vida en ella. En ese sentido, hemos trasladado a los sindicatos pues nuestra voluntad de seguir colaborando como hasta ahora hemos hecho, de poner sobre la mesa todas las medidas que sean necesarias para seguir avanzando en mejorar la calidad del empleo de nuestras vecinas y vecinos y en conseguir bajar esos números del paro que tanto nos preocupan. Además, veníamos comentando las últimas noticias de la actualidad con el tema sabéis que estos días se está escuchando que los trabajadores y trabajadoras de las distintas empresas, de todas, van a tener que fichar. Nos parece una medida muy positiva, creemos que va a poder favorecer la conciliación de muchas personas. En este país hay muchas horas extraordinarias que no se reconocen, por lo tanto la medida nos parece estupenda. Ahora bien, pensamos que los cargos públicos no podemos estar exentos también de rendir cuentas y del trabajo que realizamos unas y otras. Así es que proponemos que los concejales y concejalas y el resto de cargos públicos autonómicos, diputados autonómicos, diputados nacionales, fichen también y se vea el trabajo que cada una y cada uno desempeña en los distintos ámbitos y funciones que se realizan. Por tanto, estas son un poco las cosas que hemos comentado con los sindicatos y os paso la palabra a Juan. Pues Juan. A Unidas Podemos, que se haya tenido a bien reunirse para recoger nuestras propuestas de cara a las elecciones municipales y también autonómicas, pero sobre todo fundamentalmente las elecciones municipales. Agradecer el trabajo que se ha hecho yo creo que hacía mucho tiempo, o más que mucho tiempo, yo creo que nunca había habido diálogo con el Ayuntamiento de Ciudad Real hasta este mandato. Había un diálogo fluido y yo creo que parte de que ese diálogo haya sido así ha sido la responsabilidad o la culpabilidad en positivo de Unidas Podemos, y se ha trabajado bien. Creo que no se ha trabajado lo suficiente, creo que se puede hacer más, y en ese sentido en el que estamos trabajando. Hay que potenciar el empleo y el empleo de calidad, hay que seguir potenciando los servicios públicos, unos servicios públicos que dignifiquen a los trabajadores y las trabajadoras y también a los ciudadanos, y en ese sentido en el que vamos a seguir trabajando. Y ya quiero aprovechar un poco, porque ayer cuando iba de viaje escuché en un medio de comunicación al presidente de FECIR, hablaba de los problemas que podía haber con los fichajes, o de la importancia de los fichajes, o de lo engorroso que podía ser los fichajes. Yo, por poner un ejemplo, llevo 40 años en mi empresa fichando y a mí no me ha pasado nada. Lo que sí hemos conseguido que en esa empresa nadie eche más de 80 horas extraordinarias al año, y que el empleo que hay, quitando los periodos de punta de producción, es empleo estable. Hablaba el presidente de la patronal de que no había horas extraordinarias y que no se sabía dónde estaban, y no habla de sectores. Yo voy a poner solo el ejemplo de los sectores. En la hostelería se están haciendo jornadas de 12, 14 y 16 horas en esta provincia y se están pagando 4 o 8 horas como mucho. En el sector de la construcción hay un porcentaje importante, no voy a poner el 100%, pero sí el 50-60% de empresas que a partir de la primavera y el verano están echando 1 hora extraordinaria mínimo al día. Eso, multiplicarlo por los 222, 24 días que de jornada, ya veis las horas extraordinarias que se están echando.
Esos son dos claros ejemplos de las horas extraordinarias. Por tanto, nosotros entendemos que sí es bueno que se fiche, que sí es bueno que se controle, porque va a florecer horas extraordinarias camufladas y va a poder aparecer empleo, porque también hay muchos contratos a tiempo parcial de que tienen un contrato a 4 horas y están echando 8, 9 o 10 horas. Por tanto, como no le pudimos responder en directo, pues hoy aprovecho de que estéis aquí vosotros para dar esa respuesta. Y por lo demás, volviendo, pues nosotros estamos encantados en que Unidas Podemos esté hoy ahí con nosotros, y de hacer un llamamiento a la participación en las votaciones del día 26, que son tan importantes o más como han podido ser la del 28 de abril. Nos jugamos mucho en los municipios, nos jugamos mucho en las comunidades autónomas y nos jugamos mucho en la Unión Europea de la diferencia de que haya un gobierno progresista o un gobierno conservador. Ya, es que claro, cuando hablas en tercero, pero agradecer a Unidas Podemos la deferencia que ha tenido, por supuesto, con los sindicatos. Creo que los trabajadores tenemos mucho que decir en las campañas y creo que esto lo entienden algunos partidos de una forma normal, como debe ser. Creo que coincidimos en muchos de los aspectos del programa de Unidas Podemos, porque creo que de alguna manera han recibido nuestras propuestas como sindicatos de clase, han recibido esa propuesta principal, que es llevar dentro de su agenda política en un lugar privilegiado la agenda social. Creemos que las personas, y estamos convencidos que las personas tienen que ser el centro de esa agenda política y que la agenda social debe marcar el conjunto de los programas electorales de los aspirantes a gobernar, en este caso, en las elecciones municipales y regionales. Está claro que se ha notado durante estos 4 años el cambio en Ciudad Real, se ha notado que esas políticas han hecho que se atienda a los que más lo necesitan, hemos visto cómo se ha mejorado en la formación, en los planes de empleo, pero tenemos que seguir trabajando, nos queda mucho por hacer y por supuesto que los que gobiernen van a contar con nuestra colaboración, pero también con nuestra vigilancia y nuestro seguimiento. Tenemos que seguir mejorando en infraestructuras, tenemos que potenciar los dos sectores que marcan la diferencia y que sostienen la economía de nuestra provincia, que son el sector agrícola y el sector servicios, y tenemos también que intentar abrirnos a ese sector que mantendría y que haría estable el empleo, más estable el empleo en nuestra provincia, que es el problema que tenemos, como es la industria. Tenemos que aprovechar esa transición energética que se va a dar, tenemos que aprovechar, hacer sostenible el proyecto que hagamos a partir de ahora, sobre todo para que la gente no se vaya de nuestra provincia y no se vaya de nuestra ciudad, como decía Nieves. Yo también tenía muchas ganas de contestarle al presidente de la patronal. Ha hablado antes Juan, pero es que cuando oyes determinadas cosas, pues como que necesitaría llamaros en ese momento a todos vosotros y convocaros. Sé que es muy complicado porque tenéis una agenda muy apretada, pero en ese momento a mí me da tristeza. Me da tristeza de que la patronal vea como algo anormal el hacer las horas de trabajo que marca la ley. Y además que lo intente justificar como una modernización de las relaciones laborales. Miren, aquí lo que está claro, que aquello que el presidente de la patronal ciudadrealeña y otros, la patronal a nivel estatal, han dicho que son relaciones laborales modernas, en las que dan a entender que hay una aceptación expresa por parte de los trabajadores para tener una flexibilidad en el horario de trabajo, no deja de ser una imposición por parte de la patronal que es aceptada, entre comillas, por los trabajadores por miedo a perder su puesto de trabajo. Hablemos claro de una vez ya. Por eso yo decía hace unos días a un medio de comunicación que me preguntaba cómo íbamos a actuar. Por supuesto que vamos a estar en contacto permanente con la Administración, vamos a estar en contacto permanente con la Inspección de Trabajo para que sea escrupulosa con la vigilancia en el cumplimiento de esta ley. Pero también decía otra cosa, a nosotros no nos proporciona una satisfacción el que sancionen a un empresario. No creemos en que la sanción sea algo bueno. Lo que intentábamos decir es que los empresarios fueran responsables, que los empresarios que no estaban cumpliendo hiciesen de esto una normalidad. Por lo que vemos, no detectamos que sea así
y entonces tendremos que estar vigilantes en aquellos centros donde tengamos representación, por supuesto, pero sobre todo, y el problema que tenemos en la provincia, es que no tenemos representación en la mayoría de las empresas, porque son empresas pequeñas, donde no hay un número de trabajadores que permita la elección de los representantes de los trabajadores, y por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo superior y pedimos la ayuda, y lo haremos personalmente visitando al jefe de la Inspección de Trabajo, para que sean escrupulosos, ya que hemos visto que los empresarios son reticentes, o al menos ven esto como algo anormal, cuando está dentro de la normalidad. Vemos que los empresarios nos sorprendían con la subida del salario mínimo interprofesional, y vemos que lo hacen otra vez ahora. El salario mínimo interprofesional, que recordemos, es algo asumible, y que en Ciudad Real, en sectores como el sector agrícola, recientemente estamos movilizándonos para hacer que sea una realidad este salario mínimo en todos aquellos trabajadores y trabajadoras que están desempeñando sus tareas en el campo, y que los empresarios del campo se quejan mucho de la profesionalidad, de que no hay profesionales que quieran trabajar en el campo, precisamente por esto, porque los profesionales han tenido que irse a otros lugares a trabajar porque veían que los salarios que les daban no eran suficientes para vivir dignamente. Por lo tanto, desde aquí decirle a los empresarios, a la patronal ciudadrealeña, que tiene que cambiar ese punto de mira, que tiene que cambiar la visión que tiene respecto a cuestiones como el salario mínimo y al control horario, y que tenemos que empezar a modernizar realmente las relaciones laborales en el buen sentido.